enviado el enlace a todos. Ah, Entonces por eso. vamos a... Sí, pero ya habían ahí dos compañeros. Está Bueno, bien. vamos a comenzar con la sesión de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 3, a la semana número 3 con Nancy Sixta, ¿verdad? Bien, vamos a platicar. Hoy, Nancy, nosotros estuvimos viendo en clase cómo describir a las personas, cómo decir cuando nos pregunten, vea, gen mutachishka, o gen Sí. itachishka, algo, vea. Y entonces que uno ya dice, qué bueno que esa persona es alta, pequeña, gordita, delgadita, morenita. Todo eso nosotros lo aprendimos, pero también vimos algunas cositas que tienen que ver con las cosas, cómo decir cuando algo es, bueno, así las diferentes cosas, ¿ve? Si algo es redondo, si algo es cuadrado, si algo es, tiene espinas, si algo tiene, si está la ropa arrugada, todo eso nosotros lo aprendimos. Entonces, pero pues podríamos... bueno, siempre comenzamos haciendo una pequeña práctica. Yo no sé si hoy quisiéramos comenzar con eso. Pudiéramos hacer un poquito de lo que ya hemos aprendido. Ahora, por ejemplo, podríamos contar así poquitito unas 3, 4 características de nosotros. Entonces, para que, digamos, contarle a Nancy Sixta cómo nosotros somos, vea. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, vea, naja ni kohtik, naja ni pichawak, wan naja nikpia nutzungal tiltik, wan alawak. Entonces, y así, ¿verdad? Algo así cortito, donde ustedes practiquen un poquito el vocabulario que hemos visto y bueno, y después nos pasamos a la parte de las preguntas. ¿Quién quisiera comenzar? ¿A quién le gustaría comenzar? Bueno, pues tendría que ser yo entonces. Bueno. Yes, Yektutak, Tamasianiekro, Juan, Nansing, Sista, Kentinemi. Yektutak nahaninemi yek wantaha. Kentinemi. Padiush, Naha, Susulyek, Padiush. Ni paki ni metzita. Nanusan. Naninuyulpay ni metzigal ni metzita. Padiush, sí. Ok. ¿Quién? Okay. Naja me dice si digo bien. Naja inisiwat wan neinan wan nunoya. Nemiyek o teso. ¿Cómo digo sí, yo? entendimos palabras por separadas, pero por ejemplo, Inan, la mamá de él o de ella, pero no sabemos de quién. Vale, entonces, ¿cómo digo yo soy mujer? No, me gustaría decir, yo soy hija, soy madre y soy abuela. ¿Cómo diríamos eso? Naja. Yo supongo que sería hija de la mujer, ¿verdad? Porque si es hija de mujer es un nombre, si es hijo de hombre es otra palabra. Entonces, correcto. Sería, bueno, naja ni siwaguneo, podría decir, Nancy. Naja ni siwaguneo nunan. Naja nusa ni pia nuhishwiyuan. Ya naja ni noya nuhishwiyuan. Ok, nemiye. Ok, a ver si puedo. Naja, ok. Nutsunkal negro, ¿cómo es? Tiltik. Tiltik. Naja, ¿cómo podría decir? No estoy gorda, pero tampoco delgada. Estoy entre medio. ¿Cómo se dice, Nancy? Naja tesu ni chamawak nan ni pichawak. Ya, no hay una palabra específica, sino voy a decir teso. ¿Sí?
Usted va a decir qué eso bonito. como usted dice que no es gorda ni es tan delgada. Por eso yo le Mm, dije, taja, te suti chamawak, nan su surti pichawak, te suti pichawak. bien, Nancy. Padiush. Y después pregunto otras cosas. Padiush. A ver. ¿Verdad? También, Nancy, para hacer más cortito, también ella podría decir, por ejemplo, podría decir con chupi, vea, chupi ni pichahuac o chupi ni tumahuac, para hacerlo tal vez más cortito, vea. Digo yo, para que les quede más fácil. Sí, también se puede. Sí. Chupi ni y luego dice tumahuac o pichahuac, vea. Ajá, acá si es gordita o es delgadita. Ajá, entonces ya le queda aquí poco. Chupini tumawak, chupini pichawak. Ajá. Nemiyek. Y para no halagarme yo sola, va, pero me dicen que soy una nunoya, no, una inoya joven. ¿Cómo diría yo? Soy una nunoya joven. Una abuela joven, ¿cómo diría? Ah, Se noya, ken ayuk siwapi. Enoya. Siwapi. Pero ahí uso el inoya porque soy abuela de mi nieto, ¿verdad? Sí, Sí. abuelita. Ay, Sí. susurpadiush, nantin. Es verdad. Susurpadiush, qué lindo. Muy bien. Muy bien. ¿Quién nos ayuda también a presentarse? ¿Quién se anima a contarnos un poquito de cómo es? Aunque sea unas 2, 3 características, lo que nos pueda decir. ¿Quién se anima? En lo que se anima, le voy a preguntar, Nancy, si está, para Yes. decir, mis ojos son cafés, puedo decir, nuish, itachika, café, se me ha olvidado, pugna, o cucú, pupugna, no me acuerdo. Sí, pugna. Pupugna. No, porque Son Nuish, Itachishka, Gukupukna, los que son nuis. dos. Lo duplicamos. Itachishka, Gukupukna. Sí. También se podría decir solo gupugnas, ¿verdad? Esto de los colores duplicados no lo habíamos visto y esto es bien interesante, ¿verdad? Los colores también se pueden hacer en plural para decir negros, tictiltic, ¿verdad? Gupugnas, cafés. Sí. Entonces, y así, ¿verdad? Los colores también se pueden hacer plural, eso no lo habíamos platicado. Qué bonito, Padiush. Eso da acá. Bueno, compañeros, Ismael, Andrea, Brian, Andrea, ¿quién se anima a pasar ahora? Yo me voy a animar, pero voy a intentarlo. Sí, está bien. Yektiutak, Yektutak, Kentinemi, ¿Cómo está? Le pregunto. Naha Ninemi Yek. Ujú. Wantaha, Nahanusan, Ninemi Yek. eje, Naha Tagat, Ni, taga. Naha Nitagat, Naha Nikohtik y Naha Pichawak. Ni Pichawak. Naha ni Pichawak. Susuriek. Nah.
Juan Mutzungal. ¿Y su pelo? Nutzungal es mi pelo, Nutzungal. El color. Nutzungal y Tachishka. Nutzungal. Tiltic. No sé. Nutzungal y Tachishka. Muy bien. Ni agua. Muy bien. Yahuatl. Gracias. Bien, ¿alguien más quisiera participar? Ahí está. Yektutak. Kentinemi. Nahanineni yek. Nahanustan ninemi yek. Eh, ¿Cómo puedo decir naja ni chapachi? Ajá. Ah, Naja ni chapachi. Ujú. Naja ni chapachi. Delgado. Naja ni chapachi. Juan ni chagua. No. Tahatina kati chigitik. Tichigitik ching. Juan tipichawak. Juan ini tachishka. Mutzungal. Color es tu pelo. Sunkistak. Ahí está. Naja ni sunkistak. Mi pelo es blanco. Ah, titzungistak. Ah, susuliek. Susuliek. Sí. Bien. Aquí, recordatorio, vea, así breve. Por ejemplo, el compañero aquí se le olvidó de ponerle el ni, vea. Entonces solo dijo la palabra sí. Ahora, si a nosotros se nos llega a olvidar ponerle el ni, lo veíamos en clase, vea. Vamos a estar hablando de lo de ella. Entonces, esas, digamos, si yo digo, por ejemplo, vea, a mí se me olvida, yo digo naja ni zapachi, vea. Yo soy chiquito. Pero de repente yo digo Guampichahuac. Entonces yo voy a estar diciendo, y él es delgado. Ya no voy a ser yo de quien estoy hablando, porque nos pasamos a Yaja, ¿verdad? Porque Yaja no lleva nada antes de Pichahuac. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si yo voy a decir 10 características mías, las 10 características mías tienen que llevar ni. Entonces yo tengo que decir ni Coctic, ni Zapachin, ni Chipahuac, ni Chapachin, ni lo que seamos, ¿verdad? Ni. Porque estoy hablando de mí, ¿verdad? Ajá, porque si yo no digo, por ejemplo, ¿verdad? Yo digo Naja ni Coctic, Taja ti Coctic, Yaja Coctic. Es decir, que cuando yo no le pongo nada a la característica, estoy hablando de Yaja, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante que siempre ocupemos el ni cuando nosotros estemos eso. De hecho, yo el otro mes, la otra semana tenemos examen, ¿verdad? Entonces acordémonos de eso. La otra semana, el otro fin de semana tenemos examen. Y esto es de lo que viene, ¿verdad? Entonces, si imagínese que le aparezca ahí que se describa y usted pone todas las características, pero se le olvidó poner el ni, yo voy a decir, ¿y de quién habrá estado hablando este compañero o compañera? Porque está hablando de Yaja, voy a decir. Y la pregunta decía que era su descripción. Entonces, hay que tener ese cuidado. Muy bien. Vamos a... Bien, no sé si alguien más quiere pasar. ¿Sí? Nupzungal me dijo qué significaba. Mi pelo. Nutzungal es mi pelo. Sí, Nutzungal y Tachishka, dice usted, mi pelo es color y luego dice qué color es. Ajá. Sí. Bien, ¿alguien más va a presentarse?
Eso. Además Bueno, tienen lo que, además tienen lo que piensan ellos. Mm. Nancy Sista dice que yo soy hija de mi mamá, lógico, ¿verdad? Entonces se diría Nisiwagunio. Entonces si digo soy hija de mi papá es diferente. sí. ¿Y cómo digo? Isihuapilsin. Isihuapilsin Nutegu. Sí, Eso es para decir que soy hija de mi papá. Sí. así es, sí. Y puedo decir Naja, Naja Sihuapilsin, Juan Nisihuacunio. Soy hija de mi papá y mi mamá. No da sentido. Solo ¿No? que tenga cuidado con el acento, porque si guapilcín ya es otra cosa, es una preferencia sexual. Esa ya Ya. es un gusto Sí, sexual, diferente, raro. Ah, No raro, diferente. Entonces, aceptable. porque a veces la gente se confunde y entonces dice, yo quería decir esto, pero terminamos diciendo otra cosa. Entonces, es por el acento. Si yo digo Siguapilcín con el acento en la primera I, es hija de alguien. Si yo digo al final, es otra cosa ya. Con el acento Es aquí, el acento entonces que sí, cambia. sí, Oh, ya. ujú, A su sujet. muy bien. Dariush. Sí, Siguapilcín con el acento al final es la niña. Es. Y entonces usted diría Naja ni y Siguapilcin Nutegu, ¿verdad? O solo y Siguapilcin Nutegu, su hija de mi papá, ¿verdad? o Isiwaguneununan. Sí, yo. Ajá, bueno, yo sí. Ella. No, ella, ¿cómo le iba a decir? ¿Verdad? Ajá, yo porque soy hombre lo digo de otra forma. Sí, Ajá, sí. Yo Qué soy bonito. y O sea que hay Siguaguneo. formas para expresarse que si uno es hijo de un papá y de una mamá. ¿Y eso Sí. por qué, Nancy insista? ¿Porque las madres lo tenemos en el vientre o cómo? ¿Por qué era así? porque solamente nosotras mujeres tenemos hijos y el hombre solamente es el papá. Entonces, por allí el hombre no puede decir Nupilawan, Nubuneu, no porque él no tiene, no da a luz a hijos. Entonces, nosotros cuando hacemos. Por eso mamá dice Nusiwaguneu, Nupilawan. Y el hombre dice Nu Siwapiltzin, Nu Ugichpiltzin. Y si es varón, dice Nu Ugichpiltzin. Ese es el que puede decir papá. Más mamá puede decir mis hijos, mi hijo, mi hija. Solo mamá puede decir eso. Entonces los papás, ¿cómo se expresan a sus hijos? Por ejemplo, mi papá va a decir, ella es mi hija, Ella es mi niña. mi niña Sí, nada más. sí, sí, Pero no mi hija, porque él no me tuvo. Ahí está la sí, diferencia. eso es. Ya que Ay, está entendiendo, ya qué está bonito. entendiendo. Sí, Sí, ya comprendí. Muchas sí, gracias. Su Dios, sí. Nantista. Eso da acá, eso da acá. Esto lo vamos a profundizar bien cuando miremos la familia. En la familia hay varias cositas que los hombres van a decir diferente y las mujeres de otra forma. ¿Verdad? Ahí sí hay diferencia entre esto. ¿Verdad? Con la familia sí hay bastante diferencia. Bueno, vamos entonces a comenzar con las preguntas. Bueno, yo creo que como nos dividimos la clase en dos partes, hagamos lo mismo. Busquemos ahora preguntas de características o de adjetivos, porque esa es la clase que tuvimos, adjetivos, ¿verdad? Que nos faltaron de las cosas. Preguntemos características de cosas primero y después nos pasamos a características o adjetivos de personas. Entonces preguntemos ahorita sobre cosas y cuando ya no tengamos preguntas sobre cosas, nos pasamos a los adjetivos de personas, ¿verdad?
porque sí, de personas nos hacen falta muchos. Creería que vimos más de cosas que de personas. Entonces preguntemos cómo decir, imagínese cualquier objeto, vea a su alrededor y diga, ¿cómo describiría esta textura o cómo describo tal cosa? Entonces eso es lo que vamos a, para poder responder y dar una descripción de las cosas. Está bien. Y una pared con hoyos, Nancista, ¿cómo se dice? Una pared, ¿verdad? Tenemos una pared y tiene hoyitos. ¿Cómo le diríamos? Neta pepechul guguyugatuk. Porque la pared se dice en náhuatl tapepechul guguyugatuk, porque tiene hoyito por todos, claro. Guguyugatuk. Así se dice. Guguyugatuk. Porque tiene hoyos, y usted Vaya, tiene entonces, hoyito. pared se dice tapepecho. Tapepechul, ¿sí? Tapepechul es la pared y guguyugatu es Guguyugatuk. Sí, así es, sí. Así es. entonces ese guguyugatu se puede también decir, por ejemplo, si tengo una camisa con hoyitos, se puede decir Sí, se todo puede, lo que sí. tenga hoyo. Sí, sí, se puede. A veces tiene adornos así con hoyitos. Cabal. No huipil guguyugatuk, dice. Vale, ayuda. Ujú. De Sudán. Sí, Guguyugatu que tiene hoyo, ¿verdad? Con hoyos. ¿Sí? Ujú. ¿Qué sería galtech? Escucha la palabra galtech. ¿Qué es eso? A la par de la casa, ¿verdad? Sí, a la par de una casa, A sí. un lado de la casa. A un lado. Sí. Galtech. Yo he escuchado. Nada que ver, vea, con lo que estamos hablando, pero muchas gracias. Sí, ajá, sí, sí. A la par de la casa, entonces. Ujú. Y adentro se dice tal chi, adentro de uno, adentro de la casa, se dice Ajá. tal chi, tal chi. Talchi. Sí, por ejemplo, donde están Los cuando muebles. hay, sí, los muebles, hay el piso, porque pero hicimos tal chi. Talchi. El suelo, dice usted, estamos haciendo. Ujú. Sí, sí, el suelo, sí, donde uno camina adentro. Ujú. Ya. ¿Cómo podría, Nancy, cómo podría decirse de una superficie canaleada? Así como una lámina, digamos, que es canaleada. Ya, gipia, ijiyu. Tiene como ahí donde lo han hecho es canaleada, pues, para que el agua corra por los lados de la lámina cuando llueve. Y porque nosotros en náhuatl decimos iyu neat. Por eso ese es el camino donde va a caer, donde va a correr los chorritos de agua. Ijiyu neat. Sina sempanes machina sin iyu, ijiyu. Ijiyu, porque en náhuatl decimos iyu neat. Iyu es un camino donde, por ejemplo, nosotros decimos, alguien tiene un caminito donde pasa. Gampano, ajá, puede decir el nombre, pero si yo digo así, Gan Gipia Iyu, entonces alguna persona que conoce dice, tal parte, Gipia, Negipia Iyu. Por eso decimos nosotros Iyu, Neat. Que sepa de que corra los chorritos de agua cuando llueve. Iu, neat. Iu, neat. Iu neat. Iu, neat. Realmente en esta parte, en la parte que han escrito ahí en Camastiani, ahí me confundí un poco porque Kipía dice, ¿verdad? Gipía tiene. Ajá, tiene canal. Sí, eso, sí, el canal. Ya. Ah,
canalito que tiene Ajá, grande, sí. aunque al principio lo había hecho en plural, ¿vea? Porque tiene varios, Ah, pero varios. puede tener uno o varios. Porque al decir y neat es mucho, por lo mejor neat, un solo, porque sabe que los canales es para donde va a correr el agua. Ayustam. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? Fíjese que hasta una casa de teja también Ujú. ponen la teja así abajo. Ahí decimos, ni en Italia y en tal, pal ius neat, porque allí corre. Arriba está tapado, pero más de la cumbrera vienen los chorros y viene por aquel canalito de la teja y cae, es camino del agua. Ius neat. Ajá. Ius quizás como de Usti, ¿vea? Porque es el Ius, caminito sí, sí, decimos de la... sí. Por eso Nancy, decimos, sí, pero decimos ius. Por ejemplo, si uno pregunta Ganga y Haga, y uno va a decir Cané y Pía Iyu, porque ahí es donde camina, el caminito donde va a la casa de alguna persona. Iyu. voy a aprovechar, Nancycita, para preguntarle cómo se dice la letrina, el baño, el excusado, el 100 que le decían, no tiene nombre a la taza porque tiene como un hoyo, ¿verdad? ¿No será que Bien. hay no será que tenían o tienen un nombre para eso? No hay. Eso como, bueno, le voy a decir cómo puede decir. Bye. Ne Gantiawit Tatempan. Ese es el baño. Negantiawit Tatempan. Ahí es donde vamos al baño. Ese es el único nombre que puedo decir. Negantiawit Tatempan. En náhuatl. Tatempan. Cuando uno va al baño. Tatempan. Ah, ese ten es de Tatempan. boca. Ese ten no es boca. Sí, ¿verdad? Tempan era Bueno, es que antes se iba como a la orillita del río a hacer sus bien, necesidades ya, para y por eso esconderse. dijeron el nombre, sí. Porque ese es Ujú. náhuatl, así nos enseñaron. Tatempan. Mm, adiós, Nancy. Llegan, Tiago y Tatempan. Ok. Cuando usted va a decir, yo voy al baño, y si dicen náhuatl, dice, Najanio Tatempan. Tajanio, Es náhuatl, este es Tatempan. náhuatl, ¿sí? Tajanio, Tatempan. Yo voy al baño. ¿Sí? Nio, Tatempan. Nio, Y Tatempan. si va ahí donde uno se baña, ahí es diferente, porque ahí va a decir usted, ni maltía, ese es donde uno se baña, ese es aparte. Ni maltía. Ni Mati. Se va para donde se va a bañar. Ah, ni Maltía. ¿Sí? Ya. Ni maltía. Ni maltía. Nio, Me voy a Nio. bañar, Bye. dice. Nio, Nio. ¿No tiene alguien más preguntas? Pero le voy a preguntar a Nancy Insista. Pues estuvimos viendo las figuras, ¿verdad? De los cuadros y todo eso. Entonces, ¿cómo le diríamos a la forma de un huevo ovalado? ¿Cómo sería? Huevo. Ajá, que cómo es la forma de un huevo, porque no es redondo, ¿verdad? Y no es cuadrado. Ovalado. Existe chupichín hueyac. Porque hay huevitos que son larguitos. Chupichín hueyac.
Podríamos también decirle, Nancy, que se yagual huellac también, ¿verdad? Podría ser. Porque es como un círculo, pero así larguito. Sí, algo largo, sí. Ya. Su huella que es largo, digo. Sí, un poquito larguito. Porque hay Ok. huevitos que son algo larguitos, tienen la puntita. Ejé, ejé. Ujú. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo tengo otra pregunta, porque como la yunta de los bueyes, ¿verdad? La carretita tiene ruedas, ¿hay alguna palabra especial para la yunta de los bueyes? ¿Cómo le dicen? La carreta y los bueyes, todo en eso. Zeta wigani, Juan ume yawal. Zeta wigani, Juan ume yawal. Yawal son las ruedas. La rueda. Ume yawal. Tahuigani es la carrito, entonces, la carreta. Sí, sí. Después le voy a decir cómo se va a Cualquier decir. cosa que lleve. Sí, después le digo el nombre de los bueyes. Vaya. Interesante. Tahuigani, Millagua. Ahora va a decir umet ugichturu gitilanat seyawal. Seyni tawigani Juan ume yawal. Ume ugichturu. Ume, porque son dos, son bueyes. Ume ugichturu. Gitilanat ne tawigani. Porque van jalando la carreta. Gitilanat, Netawigani. Tawigani es la carreta y los bueyes van jalando, ¿sí? Ni Tahuigani, los bueyes. Tawigani, ellos jalan. Ume ugichturu, porque son varones, los toros. Bueyes ya no son cabal toros, pero son Aquí. varones. Por eso se dice ume ugichturu gitilanat. Gitilanat, netawigani. Netawigani. Porque Allí, van jalando allí la es carreta. Netawigani. Y puede ser se porque es Tawigani, uno, o puede ser ne porque es él. Él, ¿sí? pues gracias. Bueno, Interesante. una carreta o la carreta. ¿Sí? Igual, ne es el llevador o un Ujú. se, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Pensemos en cosas, descripciones que necesitemos para las cosas. Cosas primero. O si tienen también de personas, pues comencemos ya con las personas y no tenemos más preguntas sobre adjetivos para cosas, sobre descripciones para cosas. ¿Cómo podría describirse un canasto? Se chigiwit. Pero dice que Se cómo es, ¿cómo le diría que son el contorno? La forma del canasto. Se chigiwit. Yaja. Gachka. Hueli tinat puro se yawal. Kachkane se yawal. Pero yaja chayautuk. Se chigiwit chayautuk. ¿Qué ¿Qué es era? lo que significa eso? Que es como un círculo, Gachgaseyawal, que es
como que si fuera un círculo, ¿verdad? Entonces, Y Bien, chagautuk, porque Nancy, canastos, sí, eso de acá, Esto es canasto. sí, canasto. Y digo chayaute porque como acá hay canastos que son bien grandes, decimos, y en el chigüi chayaute, porque es bien, entonces, hondo y bien ancho, cabe bastante, pues, ¿sí? Pero digo, en el chigüi chayaute. Extenso. Sí. Y a las ollas de barro, una olla, ¿cómo se describe? Una olla gordita. Segumit, gichiutiwit, wansugit. Gichiutiwit, wansugit. Lo han hecho de barro. Ah, ¿Qué vas, papá? ¿Qué te cayó? No. Ah. una olla que ha sido hecha con barro. ¿Sí? Y ahora sí, Nancy, si es grueso, para decir que es resistente, que es fuerte, digamos que es una olla resistente, dice usted, porque tal vez no se le quebró o algo, le ha aguantado. Se dice, negumit giselia, yaha tsitsintik, negumit giselia, y gayaha tsitsintik, muy fino. ah. Pantaitikmana tistik negumit gisa suhlahuiyak. Ujú. Guiseguía, sí, sí. Aguanta. Giselia, dice, porque aguanta. Guiselía es aguantar. Sí, giselia es aguantar. Y gatzitzin, porque es fino. Tzitzintik, porque es fino. Sisintic es fino. Sí. Ujú. Bien. Esa TZ, esta más tiene los dos. ¿Cómo podría? Ay, tengo dificultad para pronunciar la TZ. Entonces, como deme una un tip para decir cómo lo puedo hacer. Sí, lo pronuncio más o menos. Sisintic. No, ¿Qué me ahí falta? lo suena como TZ y nosotros no tenemos la Z. La Z es española. Ah, Es pero que no aquí en la decimos T, zapato, no decimos zapatos. decimos zapato, ¿verdad? Ah, Ajá, entonces entonces la es TZ es sí. una S, es TS. Entonces son sisintic. Sí, Ajá, sí, 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 Ah, se pronuncia como S entonces. sí, como S, Ah, así es. yo Sí. pensaba que teníamos que pronunciar la Z. Es No, es sisintic. como una TZ, como, como que se le sale el aire. Una Ya, llanta. vaya. Así. Sisintic. Ah, vaya. Ah, su super. Es más fácil. Sí, yo Sí, pensaba que sí, teníamos que sí, pronunciar sí. la Z, pero no, no hay. No, no, Qué Y sí. bonito. mire, Ujú. lo que se cuece en olla de barro, alguna sopa, alguna comida, sale pero muy sabroso. Un buen Ajuíac, sabor. Se ajuíac, ajuía. dijo, ¿verdad? Ajuíac, Sí, ajuía, sí, ajuíac. ajuía. Mm. Y al comal, que es plano y es de, ¿cómo le Ujú. dirían al comal? Bueno, Plano. Segumal. Ah, Nemigumal ohombrón, Juangumal chiquitic. Ya Patznak aquí también. Patznak es lo que no hemos visto. Pasna es Patna. plano. Sí, Mm. eh, Entonces a un plato le puedo decir pasna también. no, el plato nosotros
Este es algo en que agarra, nos servimos la comida, decimos talle, tic, talle, tic. Son los trastos que uno utiliza para la cocina, para agarrar comida. Ya. ¿Mm? Y Todo la este kuma, vocabulario lo vamos a estudiar la otra semana porque la otra semana vamos a ver comida. está bonito. Todo. Sí. Ujú. Y Nancy, para la kuma, porque la kuma es así, ¿verdad? Tiene como un gancho. ¿Sí? ¿Cómo le llaman a ella, la kuma? Bueno, la kuma, nosotros la ocupamos, decimos, no sé, decimos machete, no ni te pusti palnita mewa, se te pusti palnita mewa, para deservar, esa agarramos la kuma. Por aquí eso sirve. La kuma. Se te pusti palnita mewa, para En deservar. náhuatl, el tepusti es cualquier volado, cualquier chunche que sea como de hierro. Cualquier, puede ser un alambre, puede ser una lámina, puede ser una kuma, puede ser un corvo, puede ser una corcholata, de todo. Es una cosa de metal, ¿verdad? O de hierro. Así es. Sí. Entonces a los clavos así les dicen, tepusti. Sí. Sí, te pusti también. Un chunche, un volado, vaya. Un volado. También, ahora como ya vamos avanzando, tal vez nos podemos pasar para las características de personas y si bueno, si van saliendo más para características de cosas, también podemos irlos ahí diciendo, pero de personas, vean, nos faltan, por ejemplo, las personas que tienen lunares, las personas que tienen tal vez que son viscos, las personas que son cojas, las personas que no oyen, todo eso, características que incluso nosotros podemos tener y que necesitamos expresar, vean. Entonces, comencemos con las personas ahora. ¿Cómo se le dice tal vez a una persona que tiene camanances? Gama puputzin. Gama puputzin. Gama puputzin. Eso no lo habíamos dicho todavía. Gama puputzin. El cama viene de camananza, entonces. Eso Los sí. gamas de cachete. Ahí es esa cosa de la camananza. Por eso de veras, decimos aquí. gama puputzin. Camananza. ¿Sí? ¿Sí? Ujú. Entonces yo puedo... una persona, Dele, corazón. entonces, a una persona que yo le puedo decir, tenés camanances, le puedo decir gama puxin. Sí, le puede decir porque... Sí, sería, ¿verdad? Porque estamos hablando con él. Sí, gama puputzin. Naja, y si yo soy yo, naja ni gama puputzin. Gama Ni. puputzin. Siempre tenemos que ponerle los prefijos sujetos. Si estoy hablando de mí, ni. Si estoy hablando contigo, ti. Y así. Y si no tengo camanances, tesu, ni pía camapuxin. Naja tes, no, ahí va a decir. Naja tesu ni gama puputzin. Yo no tengo camananza. Le pongo el ni antes de la K. Sí. Ya. Una pregunta, ¿por qué no se usa gipía como tener? Gipía va a ser de otro, no es de uno. De otro puede ser. Tesu gipía camananzin y ya tesu gama puputzin. Es que digamos que quizás eso ya lleva el estar, por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, pienso que hay muchas cosas así que nosotros, por ejemplo, ahí estaríamos pensando en español, ¿vea? Por ejemplo, si usted dice, vamos a ver, ¿qué podríamos decir? Como el hambre, por ejemplo, ¿vea? Que usted va a querer poner naja ni pía ni mañana, pero eso no se puede, no se puede, No. ¿vea? Porque eso está pensando en español. En náhuatl del hambre no se puede tener porque usted no la puede agarrar aquí.
y decir, "Ah, aquí está mi hambre, te la entrego". ¿Verdad? No, entonces solo es ni mañana, ¿verdad? Ni mañana. Ujú. Es sentir hambre, algo adentro que no se tiene acá, que no lo tengo en mi mano. Yo tengo naja nikpia se tiza ahorita. Yo tengo un lapicero, nikpia, Ujú. nikpia. Ustedes pueden ver, lo toco, lo siento, nikpia. Entonces, esa es la diferencia prácticamente, que no Entonces, podemos tener. Igual el miedo, yo no puedo tener el miedo, ¿verdad? Así. entonces ahí podríamos decir Naja ni mañana. Esto, Naja ni así. mañana nada más. Ajá, naja ni mañana. Ni mañana. Naja, ni mañana. Ajá, mañana es el verbo tener hambre. Entonces, Sí. ni, porque Ah, yo soy el que lo estoy sintiendo. Mm. De, y los lunares, Los lunares, o Nancy. pecas o lunares. Por ejemplo, mi brazo está lleno de pecas. ¿Cómo diría yo eso? Eh, Yo lo tengo aquí anotado, Nancy. En esa palabra a nosotros siempre se nos olvida. sí. Se me olvidó Es cómo dice. ish algo, pero yo lo tenía aquí, pero... Y yo digo, siempre lo tengo por ahí porque Sí, esa palabra siempre la preguntan. shipping, ¿no es así? Déjeme ver. Yo la anoté aquí porque yo dije, esto nos va a servir, cabal. Qué bonito que siempre usan el ish de ojo, ¿verdad? Es Ujú. Sí, sí, como que miramos algo y después decimos la palabra. así es. Mm. Nuishwayu. Nuishawayu, Nancy. No es saguayu, dice saguayu. No es saguayu. Y es Mm. saguayu. Estos son para las pecas y los lunares también. Sí, para nadie, para a veces estar en beca en la cara. Nancy insiste ahí, cicatrices, por ejemplo, si uno tiene una cicatriz, ¿cómo se dice? Naja ni pía hace cicatriz. Nani pia se pelech. Se pelech, así se llama. Porque queda la ceñita de algo que pase en la piel o donde sea. Pelech. Se pelech. Pelech es cicatriz. ¿Sí? Cicatriz. Bonito. Y ahí tengo que decir nupelish para decir mi cicatriz. ¿Sí? Le Eso, agrego el ni. ¿sí? Ajá. No. El nu. Ahí es posesivo porque es de usted. Ajá. Sí. ¿Sí? Igual a Nuishawayu, eso usted lunar. dice no, ¿verdad? Ajá, no porque es mío. ¿Sí? Sí. Mm. Bonito. ¿Y qué más? entonces lo mismo se dice lunar que peca. Sí, lo mismo, sí. Ni solo nombre tiene. Ayush. Es la Y alguien que tenía los ojos de otro color, como decimos zarco. En español decimos zarco. en náhuatl se dice ish kushushukna. Ish kushushukna. Porque hay sarcos que ver, algo verde. Se ve. Como si fuera verde. Sí, como que si fuera verde, sí. Y lleva doble I porque la I es la de tercera persona, ¿verdad? Así Ajá. es el ojo de él. Ish. Y ish, Muish, ish. Ok. sí. A Celeste solo así le decimos, Nancy insiste, el Guchushugna, no tiene otro nombre. No, Va, no, nosotros decimos kushushukna. para el Celeste, qué bonito. Sí, porque el verde, verde decimos shushukna, el verde, verde. Por ejemplo, ahora que abunda tantas hojitas verdes.
Pero el celeste como un poquito se ve más claro que el verde, verde, por eso me decían ellos, mis abuelos, Kushushukna. ¿Dijo Q o Gu? Gu, Gushushuk, Ok. Gu, gu, shu. ¿sí? Es que el gu significa como si fuera, ¿verdad? Ah, como si fuera, sí. Gu, shu, na. Ujú. Gushushukna. Y para decir, por ejemplo, ay, qué peludo, porque hay gente que es bien peludo de todo el cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo podríamos decir? Ajá, como por ejemplo, no sé si mi esposo, Cuchulecho, sí, ¿verdad? Ujú. Cuchulecho tiene pelo, digamos, ¿verdad? Que tiene pelo, que tiene pelos en el brazo, y tiene También pelos en el pecho, en la cara. en la cara, y en la cara también. Ajá. Usted va a decir no colegio y pasu. Ishpasu. Ishpasu. No, Eso pelos en solo la cara, sería. pelo. Entonces viene siendo como la barba, entonces. Sí, todo Ah, el rostro, la cara, por eso hay hombres que sí son de verdad. ujú. Entonces decimos ishpasu. Espacio. ¿Sí? Espacio. Y para decir, bueno, que ya tengo arrugas, ¿cómo se dice? Y ni muiscalio, pesquia, malachiwi. Malachiwi. No, tan. Aquí tiene que decir de quién, ¿verdad? Por eso es que tiene ese guioncito. Tiene que decir si es su cara o la cara de alguien más. Malachiwi eran las arrugas, entonces están metiendo. No, ¿Sí? hacerse Eso. arrugado. Hacerse Empieza arrugas. a arrugarse. Sí, no, las arrugas nosotros vimos otros Sí, me nombres, ¿verdad? acuerdo, sí, me acuerdo. Pero ese era el nombre del cabal de la línea. Ujú. Ajá, ese es malachiwi o malachiwi, hacerse arrugado. ¿Sí? Arrugarse, pues. Empieza empiezan a hacer. El verbo arrugar. Por eso dice, las canas son vanidades, pero las arrugas en verdad es verdad, son verdades. Cabal. No las podemos evitar, vean, Nancy. No se puede. Como la piel es que se va marchitando. Cabal. Y ya que dijo canas, ¿cómo se dice canas en náhuatl? Chungalistak. Mm, Chungalistak. Pelo blanco. Ujú. ¿Qué más? Canche. Nancy, y al pelo canche, así le dicen a los que tienen el pelo como café, o esa es náhuatl esa palabra, o nosotros le decimos así, al pelo canche. No, el pelo, casi decimos, Nechungal, también Gupukna. Pukna. Nechungal, Pukna. O Chichilna. No, pero si es cancha se llama amarillo. Ujú, Cabal. es tul. Cabal. Y Gutultik. Chungal, Gutultik. Sí, ahí prácticamente con el pelo del color que lo tenga, vea. Si lo tiene
Rojo, Si lo tiene. si lo tiene café Gupugne, si lo tiene amarillo Tultic, si lo tiene blanco Istac, si lo tiene, hoy te lo pintan hasta morado. Sí. El color ¿Sí? que sea, solo le ponemos el color, ¿verdad? Itachishka, Nutsungal, Itachishka, Tiltic, o el color que lo tengamos. Tachishkachil. Tamazaniecto nos mostró cómo se dice liso y colocho, pero para decir ondulado, ¿cómo diríamos? Pelo ondulado. Chupichin. Gusculuchna. Lucho. Chupichin. Gusculuchna. Porque medio, un poquitito así como quería hacer colocho, pero no tanto. Chupichín. No, si es de algún cabello de alguien. Y chungal, chupichín, cuculuchna. Y si es suyo, no chungal, chupichín, cuculuchna. Y si es bien colochito, no chungal, cuculuchna. Ese es el colocho. Medio colocho, pues de chupichín, cuculuchna. Un poquito. Un poquito colocho. Eso es. Para decir nariz pequeña, Mm, chupichín. Neiyak, chigitik chin, iyak. Iyak o nuyak. Ahí depende de quién sea la nariz, ¿verdad? ¿Sí? Mm, Mi mamá me decía en náhuatl, como ella solo náhuatl hablaba, me decía a mí, taja, nemuyak, puro cachicaneg, nenupal, techmagatu tutegu tiut, maya palhuele titas neguat. Solo para poder oler algo, decía. Ah, Así me decía en náhuatl ella. Pero no, ella no era tan pequeña la nariz, pero ella sí me decía. ujú. Porque dos salimos bien chatillas y Ujú. una salió igual a mi papá, que gran nariz. Ah, bueno, ahora que dice chata, ¿verdad? Chatía. ¿Sí? Entonces, chatía, ¿cómo se dice? Ajá, chata, por ejemplo, chata. Ajá, Chata. chata. Ujú. Así Chata decía es mi la mamá. persona que tiene la nariz pequeña. Ujú. ¿Sí? Sí. Oye, como Nancy insiste y yo. Ujú. Ah, qué, Chatilla. como chatías, qué Chata, bonito. chatachín Ajá, decimos. chata. Chatachín. Ah, chatachín. Chatachín. Ujú. Qué Chatachín. chatachín, nariz chiquita. ¿Sí? Nariz chiquita, ¿sí? Mm. Mm. ¿Qué más? Y Nancy, por ejemplo, a las personas que en español decimos que son hijas del sol o hijos del sol, ¿cómo se les llamaría en náhuatl? Ay, si es de una mujer de una Veneciwat y Pilsin Tunal. Recibo del sol. Y Pilsin Tunal o y Siwa Pilsin Tunal. Pues decimos hijo del sol. Entonces, como el sol es suaro, podemos decir Ipilsin Tunal. Ipilsin Tunal. Porque dicen la gente, por aquí en el Caulote estaba una muchacha así, pero por todo el pelo en blanco. Chile. Y la mamá no era así, la mamá era así, eh, negrita, la mujer.
Hijo del señora. sol. Ujú. Pero la gente decía, Unisihuapil, Isihuapil sin tunal, decía. Isihuapil sin tunal. Y Nancy, los ojos viscos, ¿cómo podríamos decir que tiene alguien los ojos Depende. viscos? Depende como sea. Ujú. A veces en Castilla se dice, decían ellos, a veces decían porque a veces saben así los niños, porque tal vez las mamás tratan de esconderlo cuando están ellas recién embarazadas y nacen los niños así. Pero eso sabe si es cierto. Cuando un ojo se ve algo cruzado, dicen ishnutuch. Si yo entonces tuviera un ojo así, yo diría nuish nutuch o nish Sí. nutuch, Ni ishnutuch dijeron. Sí, no ishnutuch porque es su ojo. porque es mi ojo, ¿verdad? ¿Eh? Ujú. Y si a veces por alguna enfermedad, porque aquí hay muchachas que por descuido de las mamás, o a una muchacha que dice que ella estaba lavando y echó un poco de lejía en la ropa y ella vino, apretó el huacal y brincó la pura lejía en el ojo, pero quedó blanco. Ahí dicen istak, porque quedó blanco. Y hay uno por alguna enfermedad, por ejemplo, cuando a veces pasaba el mal de ojo, que dicen que es enfermedad. Y la mamá no lo cuidan, quedan así. Queda bien arruinado un ojo o los dos ojos. Y a veces Nancy, por una... ¿Sí? no, dígame. Sí. Una vez Ajá. diga primero, después voy a decir. Le quería preguntar que cómo se dice, por ejemplo, si una persona es ciega. Ujú. ¿Cómo diríamos una persona ciega? Una persona ciega se dice tesu tachilla. Tesu tachilla. Tesu Eso tachilla. chilla. Tesu tachilla. ¿Usted es su tagagi? Cuando a ver una persona que no oye, tesu Ah. tachilla. Cuando alguien no puede hablar, tesu huelita tagetsa, no puede hablar. O si a veces hay personas que quedan, dicen tartamudo, poquita palabra les salen la palabra. Dicen, yaja, chupisan, huelita tagetsa. Tesu tagetsa yek, dice. Tesu huelita tagetsa yek. Que no puede hablar bien. Tesu huelita tagetsa yek. Ese es tartamudo. Tartamudo. Tesu tagagi sería que no oye. O Sí, tesu a veces, hueli tagagi. no, dice, tal vez una señora o un hombre o un niño. Si un niño se dice unipilzin, tesu tagagi, o dice tesu tagagiyek. Chupi san tagagi, un poco, oye. O si es solo un lado, dice se inagas tagagi neuseyuk tesu tagagi. Un oído oye y el otro no oye. Ni ahí decía mi mamá shiknutsagan negan inagas tagagi. Mashiknutsagan neinagas gantesu tagagi. No lo hablen al oído que no oye. Háblenle al oído que puede oír. Por eso dice gangueli
Hagan. ¿Sabe qué estoy pensando, Nancy, si está ahorita? ¿Sí? Que a los niños que nacen con el labio así comidito, que les dicen que son comidos de la luna o nacidos de la luna, ¿cómo le dicen, Nancy? A los que tienen, los que nacen así con su labio rotito, roto. Sí, Labio le falta un leporino. poquitito. Labio. Ajá, con el Labio En leporino. Nahuatl, sí. en Nahuatl decía mi mamá, porque aquí en Santo Domingo nació un niño así. Y la bulla de la gente que dicen que la luna no come el labio del niño, pero creo que son mentiras, porque una vez una señora tuvo un niño así, y entonces, como ya nació en el hospital, le examinaron a la señora que por qué el niño, porque ellos decían, la luna lo comió los labios del niño. Entonces el médico le dijo que no, que la señora tenía una gran solitaria en el estómago y había comido el labio del niño. Entonces el esposo le dijo que le diera algo, que él quería ver de verdad si era cierto, porque es una gran solitaria. Y es cierto, porque en Santo Domingo todos los conocíamos y conocemos todavía la gente antigua, algunos hay todavía. La señora, de verdad, ella botó ese gran animal, pero decía mi mamá que dijo la amiga de ella, que era la mamá de la muchacha quien tuvo ese niño, era como una culebra pequeña, ese es lo que le había comido el niño. No es que la luna lo había comido. Pero yo no sé si todos los niños, algunos niños, varios niños nacen así. Yo no sé si todos los niños, las solitarias, los comen, no sé, pero ese niño que nació en Santo Domingo, sí, ese animal, le digo al médico, no, pero la señora no tiene a ver qué en el estómago. Entonces, como lo examinaron ella y el doctor vio que tenía esa gran solitaria. Pero era un animal tan feo. Mi mamá, la mamá de la muchacha, mi mamá, como eran amigas, le contó todo cómo era ese animal. Y después tuvo más niños, de verdad ya no nacieron así. Quizás fue cierto de veras que ese animal había comido los labios del niño. El primer niño que tuvo nació así. Y entonces, ¿cómo le llamaban al niño con la boquita así, mordida de Bueno, la culebra? en Nahuatl decían Nepiltzinchin Nesik Tengutu, porque le faltaba un poquito labio. O decían Neshulut, Nesik nació, Shulut porque tiene Nesik Tengutu porque ya no tenía un labio, Tengutu, Nesik nació, Shulut, tierno. Así quedó el niño, pero como también me mandaron a arreglar el labio, los médicos a ver cómo hicieron. Pero como la verdad digo que todo lo que somos, sea como sea, crecemos, así nacemos, pero lo que Dios hace, ningún médico lo puede hacer. El niño quedó algo así, no quedó muy bien, como quedó muy estirado, así, porque se veía un lado de la nariz, como que bien jalado así por un lado. Pero bien que hasta la vez vive, porque en los estados ya está quizás viejito, pero vive todavía. Así como el médico le puso el pedacito de labio.
Bien, fíjense que aquí en el chat de aquí de Zoom dice alguien que quiere saber si chele y peche vienen del náhuatl. Chele, Ujú. estoy seguro que sí, ¿verdad? Porque creo Sí. que viene de cele, que la Sí. persona como que era tierna, como que le faltaba el color, pero Sí. peche será Nancy, porque peche delgadito es alguien pichahuac. ¿Será que de ahí podrá venir peche? Pichahuac, piche. Sí, quizás, Ahí vea. dicen pechecito dicen la gente, ¿Ah? pechecito, ¿Será que pechecito vendrá dicen, de Pichagua? pero porque es delgadito, delgadito, pero hay otra palabra de decir peche, en Castilla se dice cuando un niño queda pechecito porque van a ser otro niño. Ujú. Entonces en Castilla se dice, el niño está peche, porque ya todo, ya él ya no lo cuidan como un tiernito, no, que ya van a ser otro niño, peche. Pero en náhuatl se dice, cuando un niño, la mamá está esperando otro niño más, y queda niño pequeño, se dice negunet pitsut, pitsut en náhuatl, pitsut. Hacía ne pilsinchin pitsugisquilla, dice, pitsugisquilla. Ya el niño ya llamó otro hermanito. Entonces por eso decimos pitsut. Ese es en náhuatl, peche, pitsut. Queda Nancy, delgado, ¿sí? y ¿Sí? cuando son gemelos, ¿cómo le llaman? Ah, eso no, dicen. Nesiwat, Nesiwat, Gipiyak, Ume Chulut. A veces son una hembra y un varón. Gipiyak, Ume Chulut. Se Siwat, Juan Se Ugich. Esa es la palabra en náhuatl. Gipiyak, tuvo dos niños. Se Siwat, Juan Se Ugich. Una niña y un varón. Y a veces las dos niñas. Unas dicen, Gipiak ume siwapipil chichín. Y si nacen los dos varones, ume ugich pipil chichín. Ume, dos. Cuando son igualitos, ¿cómo se dice igualitos? Que nacieron Sanse. Sanse. Porque sí, por aquí nomás está una pareja así que la muchacha tuvo dos niñas. Pero por los nombres yo los puedo entender cuáles son, porque un solo rostro tienen los dos. Qué lindo. Solo por los nombres se conocen, sí. Sus Nancy, galanchines. también podríamos decir guat. No, cuati, cuati era, cuati o cuate. Guate, dice. Guate. De ahí vienen los cuatitos que le dicen, los Ajá. cuates. Sí, Ah, guate. Pero ese en Castilla dice guates. sí. En náhuatl se dice ume. Nesi ume. Nesiume. Ujú. Nacieron Nesi, dos. nacieron dos. Mm. Y cuando son tres, ¿qué es? No dice, Nesihuatquipiac, yey pipil, yey chulut, tres tiernitos. Pipia se sihuapichin, ume ugichket, una niña y dos varones. Y si son dos niñas y un varón, se dice Gipiak yey, ume siwapipil, chichín, guanse ugichpil, sin.
Ugich es el varón. Siwat es la niña. Siwapilchin. Y which es varón. Shuluchin. Ugich. Ugich es varón. Y si tuvo dos varones, Ugich. Ume ugich que dos. Ume ugich que dos varones. tuvo dos Y varones. si son y dos una niñas, Ajá. ume ugich que tuanse siwapilchin. Una niña. Y a veces nacen dos, tal vez vivos, y sé que una niña o un niño muerto. Dice, kipia kiyei, yei, shulut nesiget. Ume yultuk, wan se nesik miktuk. Se nesik miktuk, nació muerto. Nesik miktuk, Nesi Miktuk. nesik, nesik. Nesi, Nesik Miktuk nació muerto. Miktuk es muerto. Nesik Miktuk. Eso. ¿Sí? Nesik Miktuk. Nació muerto. Nació muerto. Y a veces a grandecitos se mueren, algunos. Y son Ujú. dos. Nesiget ume shurut. Bien. Sedigik. ¿Tendrán alguna pregunta más o nos pasamos ya a la historia final, compañeros? Ya vamos a ir cerrando. ¿Tendrán alguna pregunta? Características casi no preguntaron. Y las van Cuando a necesitar para el examen. cuando alguien tiene los dientes torcidos. Dientes torcidos. O alguien cholco también, Nancy. Puede ser Nesiwat. No, pero a veces ya de viejito puede quedar. Ujú. De chulet tan gutudes. Ni la machen tan chuchulech, porque ya son ancillas, ya no tiene dientes. O poquitos dientes. Teya Ujú. pilla mía quita tan. Teya pilla mía quita tan. Satan chuchulech. Y si son pocos, solo por a veces quiebran. Tan gutudes. Tan gutudes. Solo pedazos de dientes hay. Tan gutu. Tan gutu. Tan gutu, sí. Dientes putos. Eso sí, eso sí. Y cuando los niños están barrigones o una mujer, cualquier persona, tiene una gran panza, ¿verdad? Una panza o barriga, ¿cómo le llamaríamos eso? No embarazada. aquí. No, toma aquí, sí. Toma aquí, sí. Porque grande el estómago. Toma aquí, sí. Y cuando está embarazada, es lo mismo, tuma. Sí, entonces dice, la embarazada se dice nesiwat. Toma aquí, sí, yaja, utstituk. Embarazada, utstituk. Utstituk, cuando uno está embarazada. Se hace grande el estómago. Utstituk. Sí, Para el examen, bueno, las dos cosas. La idea es complementar, ¿va? Esta clase es complementaria. Alguien pregunta qué va a salir en el examen. Prácticamente no vienen preguntas literales. No es que le va a decir escriba cómo se dice tal cosa, no. Vienen cosas, imágenes que usted va a describir, por ejemplo, o cosas así. Entonces, ese es el examen para que comiencen a practicar. Las prácticas que hacemos en WhatsApp son para eso, ¿verdad? Para que comiencen a escribir. Entonces, en el examen les va a salir fotos de cosas, fotos de frutas, fotos de comida, fotos de personas, y usted va a decir lo que le pregunte ahí, ¿verdad? Ajá, ¿cómo es la persona? ¿Cómo es no sé qué? Entonces así le va a ir saliendo. Póngalo fácil.
Podemos tener nuestros apuntes, digamos, yo Sí, los me baso apuntes. en mis apuntes del cuaderno, voy apuntando en un cuaderno porque la diapositiva tiene bastante información. Sí, sí, es de hecho, es el fin de semana, tienen todo el fin de semana para hacerlo el otro, no este. Y sí, es libre, ustedes pueden ir viendo sus apuntes porque como les digo, no es nada así literal, ¿verdad? No es que escriba como se dice verde, no. Es que va a haber algo y usted va a describirla. ¿Qué color es la fruta, por ejemplo? Y usted le pone ahí en náhuatl la pregunta, ¿verdad? Entonces, si usted dice responde en náhuatl y ahí de una sola vez se le va a ir calificando. Qué bonito. Ajá, entonces es como así, es prácticamente preguntas textuales no vienen. Entonces es más que todo de como de ver cosas o completar así cosas, ¿verdad? No viene así como tal, ¿cómo se dice así algo, ¿verdad? No, sino que es como para que piensen un poquito. Ajá, Ujú. sí. Maestiani, Tengo una última pregunta. Perdón, dele, compañero. cuando usted dice el otro fin de semana se refiere al día sábado. Sí, sábado, domingo de la otra semana. Sábado, domingo de la otra semana va a ser el examen, Sí, así es. en el mismo horario. No, es libre. Lo va a hacer a la hora que usted quiera, cualquiera de los 2 días. Desde el viernes generalmente yo que les comparto el enlace en la noche y ya se quedan ustedes ahí haciéndolo el ratito que tengan libre, porque solo pueden hacerlo una vez. Entran una vez y entonces cuando ya tengan tiempecito para sentarse y hacerlo, lo hacen, porque no lo pueden dejar a medias o le va a quedar hasta donde llegue el examen, ¿verdad? Solo una vez pueden entrar. Está bien. Sí, Gracias. sí, bueno. Y mi pregunta última era, ¿cómo digo? Yo uso lentes o yo me pongo lentes o ando con lentes. ¿Cómo diríamos, Nancy? Naja Nictalia no isha, siga, no isha, siga. Ah, siga. Naja Nictalia no ish, ah, siga. Mis lentes. Nictalia porque se lo pone en los ojos. Nictalia no ish, ah, siga. Como quien se le pone algo para ajustar la vista y puede ver bien. Perfecto. Payush, Nancy. Es verdad. Bueno, yo digo Nancy ahora tal vez si nos puede contar como para seguir la secuencia que llevábamos, ¿verdad? Conocimos a Nanahuatzin, conocimos a los huracaneros la semana pasada, bueno, los huracaneros salieron desde la primera historia, ¿verdad? Pero la semana pasada escuchamos mejor el cuento o el caso de su familiar que era huracanero. Y para seguir, también, no sé si ya comenzaron a leer o algo el libro de los mitos y leyendas de los Pipiles de Izalco, pero ahí aparece una historia que se llama, bueno, los tepeguas eran los huracaneros la semana pasada, en Izalco allá le llaman así a los huracaneros. Pero ellos al mismo tiempo dicen que conocen o son muy cercanos a la Cuyancúa. Entonces, Nancy, hoy vamos a hablar de la Cuyancúa, de Neguyangúa, Guyangúa, es en náhuatl. A ver si nos cuentan un poquito de ella. Guyangúa, Sí. por favor. Guyangúa se dice porque ellos tienen todo el rostro, la cabecita como ver un cerdo tiernito. Tiene todo como que fuera un cerdo de verdad. Pero lo demás, el cuerpo es culebra. Una culebra larga y blanca y en la punta de la cola tiene forma de pescado. Esa culebra se mantiene en el agua y también tiene grandes cuevas adentro del agua, en los pozos, porque en un lugar por aquí que le dicen el río de aquí, de este lugar, ese pozo se llama el Gilón y
sale, hasta la vez sale ese animal porque ese no se ha muerto. Él es bien grande, no es grueso, sino que es bien delgado, pero no tan delgado, pero sí es larguísimo. Y ese se está en las correntaditas del agua de los pozos, porque ahí sale y hace las burbujas, como ver un cerdito tiernito cuando está jugando el agua. Está en el agua también y también sale en tierra seca. Una vez mi hermano andaba pescando también. Eso fue de día, como a las 12 del día. Dice que esa culebra salió del pozo y él lo estaba viendo. Entonces él lo vio bien. Se vino, salió del agua, se jalaba y se jalaba como que era un papel blanco. Solo la cabeza es negrito como el color de un cerdito tierno. Es que se salió del agua, se vino jalando y jalando en la tierra seca y se vino por un regadío que está algo lejos, una piedra bien grande que está en el lado de un lugar que ahí riega el dueño en verano. Por eso decimos regadío, no regable. Y tiene una gran cueva esa debajo de esa piedra. Y dice mi hermano que él vio que allí se metió adentro de esa gran cueva. Por eso él decía, no vive solo en el agua. Cuando se aburre de estar en el agua, se sale del agua y sale para afuera del agua y viene a buscar en lo seco y se metió debajo de una piedra, que la piedra ahí está en el regadío. Y también, como esa es un pescado que, como solamente la cola parece pescado, parece culebra. Y también donde ese animal está, también nace mucha agua. Porque yo no sabía. Ahora les voy a hablar en lo que es en los lagos, quizás ese es lo que esos animales, quizás que es una sierpe, dicen. Esa sierpe, ese mismo animal, yo conocí ese lago. Allá vivía la mamá de mi papá, mi abuelita. Y yo iba a pasear allá donde allá en el lago de Coatepeque. Y ella decía, mi abuela, ese lago dicen que es la rama del mar. Pero dicen que hay en esa agua al fondo de ese lago vive una gran culebra. Y esa culebra es que hace que nace bastante agua. Bueno, yo no tanto me creía, porque es así. Ahí era el pueblo de Coatepeque más antes. Y mi madre decía cuando ella era jovencita, tenía 13 años, más pequeña, ella iba siempre con los papás y hacían como una romería, decían ellos que iban a la romería de una imagen que decían Niño de Atoche, ese era el que tenían como patrón. Y ese año no fueron los papás, mi mamá lo mandaron con otras personas conocidas que eran de Santo Domingo, fueron a la romería y solamente ella se fue con ellos. Y como no sabían que ese pueblo ya no existía, llegaron allí a buscar ese pueblo porque iban
a visitar al niño de Atocha. Entonces llegaron allí, vieron que el pueblo no había ya, solo ese lago que ya estaba creciendo, porque mi mamá todavía, ella vio, dice que todavía había unos horcones adentro del agua, casi ya se cubría de agua. Habían unos palos de coco y pedazos de tejas, palos por ahí aventados. Entonces decían la gente que allí se hundió ese pueblo, se hizo lago. Entonces por eso el pueblo de Coatepeque se fueron la gente más adelante. Hicieron otra vez ese pueblo de Coatepeque, así se llama porque Coatepeque, cuando mi mamá iba, cuando era más pequeña, ya no existía. Ya se había hundido, ahí nació el agua. Entonces, y yo oí que decían unos señores que sale también un paraje ahí, no me acuerdo cómo dicen que se llama, el dueño del... El Tabudo se llama. Inventaron también, está así, que por eso decía, quizás ese es que decía mi abuelita, dicen que de noche ahí adentro de esa agua asustan, pero yo nunca he visto nada, dijo ella. Y ahora que ese señor estaba contando de lo que hay allí, y allí de verdad vive una gran serpiente dentro de esa agua, entonces yo dije, entonces es cierto lo que mi abuela me decía, pero yo no tanto creía, pero hoy sí me he creído que por eso se hundió el pueblo, porque allí está esa gran culebra dentro del agua, él es el que permanece estar allá adentro y cada vez se hace más grande y más grande. Entonces no solo el mar que se llena allí porque es el lago. Cuando yo estaba allí con de mi abuelita, también cuando estaba de llenante el mar, se llenaba también ese lago y hasta se levantaban grandes tumbos que pasaban sobre las casas. Y yo no sé si es así todavía, pero cuando yo conocí ese lago, así era antes. Y hay muchas cosas que hacen esos grandes animales que se llegan a un lugar, ahí se hace grandes lagos. Y ahora me pienso quizás en todas las lagunas quizás hay este pescado, culebra, Culebra. Sí, sierpe, sí. sí. Entonces, por eso, así fue la historia de ese Guyangúat, Gracias, que es Nancy. Guyangúat porque tiene la cabeza como que es un cerdo, puro Guyamet, la cabeza Sí. de esa culebra. Ese vive porque ahí está todavía debajo de esa gran piedra y está también adentro de ese río. Una vez mi hermano me invitaron, otro muchacho cuando era joven, y fueron a Mayavia, decían, llevaron una atarraya, fueron 4 hombres. Y un muchacho llevaba una gran vara de tarrillo que era re larguísimo. Y dice que con eso metían la vara hacia adentro de la cueva donde está. Ellos no sabían que ese animal allí vivía. Empezaron, dice, metieron la vara y va de puyar hacia adentro. Cuando vieron que salió ese gran animal y los 4 hombres los botó en el pozo, si masitos se ahogan, cayeron en el agua y ese animal, ese Guyangúat, estaba allí, que ya no aguantó, que le estaban quizás pinchando el lomo, quizás salió corriendo y lo botó, los hombres cayeron en el agua. Por eso es cierto que viven en el agua y también salen a vivir en la tierra seca también, pero son muy grandes. Esa es la Gracias. historia de Guyangúat. Gracias, Nancy. No sé si tienen alguna pregunta de la historia
porque yo tengo dos preguntas que creo que las vamos a necesitar, dos palabras que las vamos a necesitar, pero pregunten antes de esto por si tienen algo de la historia, algo que quieran preguntar. Nancy, ¿por qué le decían el Gilón al lugar? Porque así le han puesto el nombre, porque allí a la orilla de ese río es un pozo bien grande y había un palo de gila, le decían que era un gran palón bien grande, un árbol, y daba unas flores así como que eran escobitas y esas flores le decían gila. Por eso le pusieron el nombre El Gilón, el pozo El Gilón. Así se llama. Sí. En náhuatl decimos esas flores, decimos Shila. Sheila. Iguyu Shila. Shila en náhuatl. Iguyu es el palo. Iguyu Shila. Muy bien. Gracias, Nancy. ¿Alguien tendrá alguna otra pregunta? Eso. Bien. Cuyancúa significa cerdo culebra. Sí, así es, sí. Cerdo culebra. Por eso dice Guyangúa. Sí. Nancy, el lugar donde que dice usted que se hizo lago, ¿cómo se llamaba? Ahí se llamaba el Coatepeque. Coatepeque. Sí. Es el lago de Coatepeque. Coatepeque. Lago de El lago de Coatepeque. Coatepeque. Hoy es lago, antes era pueblo. Empezó que era No, pueblo. el corazón sí lo tengo. Gracias. Era pueblo y se hundió. Se hizo un lago. Coatepeque la llevaron más cerca de la ciudad de Santa Ana. Más cerca. Se quitaron de allí. Bien, Por hablando eso, de... Sí, adelante, perdón, diga. por eso en un bañario, es verdad que está o no sé a dónde es que está una En Atecozón estatua está, de esa. en Atecozón está la Cuyancúa. Es que ella, de hecho, dicen que donde está ella está el agua, ¿verdad? De hecho, ¿Sí? también hay gente que dice, y en el libro también aparece que dicen que cuando ella canta, se nubla o hace como que va, que como que anuncia cuando van a llegar temporales. Digamos que ella canta cuando van a llegar temporales o canta cuando van a venir así tormentas muy fuertes. Ella, esa culebra donde está, trae el agua. Sí, es cierto, porque este es de agua. Sí. Y allí vive para que no se seque, en lugar de secar, se va haciendo más grande y más grande. Porque ahora ese lago veo que bien grande ya. Ya tiene tiempo que ya no voy allá, como ya mi abuelita ya murió, ya no vive. Bien, yo tenía aquí dos palabras, Nancy, que era guwaktuk, que serían los animales secos, ¿verdad? Los Sí. animales Sí, delgaditos. sí. Y también tetzhuactuk, que serían los más sequitos, ¿verdad? Lo más, pero ya no tienen nada ya solo el pellejito que tienen. No, ajá. Eso es la vergüenza mental, sí. Es este Tzuac. Bien, entonces, y si son gorditos, digamos, si yo tengo un gato gordo, yo podría decir que me misto un tumahuac. Sí, usted puede decir, Nani pía se misto nigan tumahuachin, bien gorditos. Tumahuachin. Juan ni El pía chin es el usted diminutivo. ni pía usted guac tuk. Ya guac seco. Está sequito, muy bien. Sí, Nancy, bien, sí. ¿Sí? ¿Sí? mi hijo tiene dos perritos que son sin pelo. Se llaman Ah, Xoloscuintlis. ¿Y cómo le dirían a esos? Porque aquí les dicen Xoloscuintlis sin pelo, digamos. Pero en náhuatl, ¿cómo le llaman? yo no sé. Y no tienen pelo los perritos, No así son. tienen pelo. Ajá, es una raza que no tiene pelo, Nancy. Ah, quizás como por aquí, yo nunca lo he visto. Yo Parecen nomás ratas, sé que son bien bonitos. así, ¿no? Eh, Pues, bien. pues no. Eso que pilla ellos míos.
Ya. Tesugipía yusmi no tiene pelos. Tesugipía yusmi. Ajá, En no náhuatl tiene dice pelo. yusmi. ¿Sí? Mío es pelo, de perro. Sí. Ajá. Así es. Tesugipía y Mm. Umiyu. Pero eso es solo para pelo de animal. No es Solo para... pelo de animal. Sí. Perfecto. Nosotros Ah, es sí. tunga, los tungal, Sí, vea. tenemos señal, sí. Sí. Y Nancy, y para que quede más cortito, no podría ser como Nepelu. Ah, no, es que ahí está. Y si Shipeutuk, no podría quedar. O Shipets. Petsna, mejor. Petsna. 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 Oh, No tiene pelo. Tesuipi yusmiyu. Petsna. Petsna. Porque no tiene nada. ujú. Petsna. Es Pero pelado. eso es También pelado. no es- Ya. No es desnudo. bueno, el desnudo, como se dice, el desnudo dice petsna porque también no tiene ropa. También Vale. esos animalitos que usted dice como no tienen, digamos, nada. Protección, Entonces, vea. habla es petsna. Sí. Petsna. Pezna. Pezna. ¿Ves? ¿Sí? Porque no tienen nada como otros perros que tienen sus millos. Nancy, ¿y por qué no Sí. podríamos usar Shepherds en vez de pets? Porque no es planta, pues animal. Pero el shipper le dicen tal vez alguien que no tiene nada de cabello en la cabeza. Ese es un shipper. Es un shipper. Es también como Porque eso por los pollos que tienen, no tienen plumas, vea. ¿Cómo le llaman a esos pollos en náhuatl? Que dicen pollos chipes en Castilla. nosotros decimos tesugipía y usmiu. Va pero lo mismo, get shipper dice. Get shipper. 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 Pero no queda bien así el nombre de los animalitos que ella dice. El perro no, vea. Es que quizás No, shipes es cuando solo le hace falta unos pedazos en algunas partes de algo, quizás, vea, como en el sí, pelo, en el cuello. Y ellos no tienen en ninguna parte del cuerpo, quizás por no eso tiene sea. nada. Sí, así es, sí. Sí. Oh, Nancy, que es liso. Uy, ¿cómo le llamaríamos un sapo, verdad? Que la textura del sapo, ¿verdad? Que es como lisa, pero no tiene pelo, no tiene cama, no. ¿Cómo le llamarían? El sapo en náhuatl se dice galat. Galat. Galat se llama el sapo. Pero dice que el sapo es liso, dice que no tiene, que es como ligoso. Al agua porque es bien liso, de veras. Negalat al agua. Mm. Negalat al agua. Al agua. El lago. Eso es liso. Sí, liso, sí, al agua. Bueno, gracias, Nancy. Hoy sí ya nos pasamos, pero aprendimos bastante. Muchísimas gracias, Aprendimos compañeros bastante, también. sí. Sí, pues bien, gracias, Gracias a Dios, Nancy. compañeros, porque vienen a alegrarnos a nosotras también. Al platicar, uno se alegra. Usted Sí. a nosotros, Nancy, aprendemos bastante. Sí, gracias a Dios. Sí. Dios Nancy. me ha dado suficiente vida y todavía estoy aquí para darles algunas palabras antiguas que yo tengo. Gracias. ¿Le puedo preguntar su edad o no? ¿Cómo? Yo le agradezco porque Preguntar su edad. Bueno, yo, Sí. Nani. Pero en náhuatl no lo va a Todavía decir. no han visto los números. En Nahua y en Castilla, ¿verdad? Porque Sí, sí. vaya. Yo le voy a decir 80. Vaya. Nahui Pual. Nahui Nahui Pual. Pual. Ajé. Nahui Pual. Qué linda. Está bien bonita usted, Nancy. Susul Galanchín, Nancy. Gracias a Dios. Mi Dios me tiene así.
Él me ha dado mi vida y yo sé que mi vida está en las manos de Jesús. Y Él sabe hasta cuándo les voy a decir a ustedes. Ñahuatel nugucumpawan. Hueliajaya timuita canega llega. Ay, Adiós, allá nos veremos en el cielo. Ñahua hueliajaya timuita canega llega. Caiga pues el cielo. Gracias, Nancy. Es Es su sorprendente su buena memoria. Yo Tuxulpadiush, Nancy. la admiro mucho por esa memoria que usted tiene. Gracias a Dios, fíjese que todo lo que yo aprendí con mis padres, porque nosotras éramos 3 hermanas y 2 hermanos. Un hermano ha quedado, solo 2 hermanos hemos quedado, ya papá, mamá, mis 2 hermanas, un hermano, ya murieron. Yo fui la primera hija de mis papás. Después vinieron los otros hermanitos. Pero mi Dios sabe por qué nos ha dejado. Son 2 viejitos que nos ha dejado. Mi hermano tiene 75 años. Y Él todos puede nada, podían pero nada. él no puede, él no quiere. No tiene paciencia, dice. Y todos Pero sí, podían pues, náhuatl. sí, todos como así nos criaron. Nosotros desde chiquititos empezamos a hablar primeras palabras, solo náhuatl. Solo náhuatl. Fíjense que me crean o no me crean, pero cuando murieron mis familias, como yo tuve la dicha de ir a dejarlos, mis familias, mis padres, mis hermanas, al cementerio, a entregarle la tierra a mis seres queridos. Y nos despedimos hablando en náhuatl, porque yo le dije a mi mamá, Tiahuanunan, naja ni naga, taja macho xixpihpilti, tiau, naja tesu ni naga nusel, naja nikpia nutegu tiut piknuyulu, tesu ni naga nusel, genga numanu nusan, yahagi pia nutegu tiut nusan tigiyulu. Yahiga mashi chuga nunan shawa mashi pilti katupam patehemet teria tinaga chichigitik tehemet tío hombronga tehemet welitimuta tembulia cualtimuta cualtia tehemet san. Yo le dije a mi madre y mi papá, él quedó de último. Yo les dije, gracias, madre, porque luchaste por darme vida. Y ahora no se vaya triste, mamá. No llore por mí ni por mi hermano. Nosotros nos hemos entregado a Jesús de Nazaret. Si es que sabemos que no somos huérfanos. Se van mis padres terrenales, pero tenemos Padre Celestial, que es nuestro Padre Celestial que nos dio la vida, que es Jehová Dios de los ejércitos. Ese es el Dios de nosotros y no quedamos solos. Eso es lo que yo le dije a mi madre. Y ella, de verdad, pues, en ese momento, ella suspiró. Qué Bueno, bonito. Qué bonito, Nancy. Gracias por contarnos la historia, Nancy. Gracias por compartir lo que le dejó su mamá. Sí. Adiós. Pues sí, porque yo le dije que no. Le pedimos perdón, sí, porque a veces también, como usted sabe que a veces, tal vez puede ser que ofendemos en cualquier cosa, aunque no sea una cosa tan grande, pero podemos ofender a mamá, ofendemos a Dios primero, porque sabemos que tenemos una madre que mamá solo es una la que siente gran dolor por cada uno de nosotros. Y solo una se va, ya no hay otro. Solo Dios. Gracias a mi Jesús Pues. que no quedamos huérfanos, de verdad. Siempre estamos luchando en la obra de Dios hasta el fin de mi vida. Así es. Bueno, gracias, Uxulpayush, Nancy.
Ñagua. Nos vemos a Timuitas, ga. Ñahuatel. Lora, Chévere. Catá. Guantasco. Kuni. Ñagua. Adiós. Chévere. Fabián Te sudat. Te sudat. Ñagua. Te Ñagua. Ñagua, mi compadre. Ñagua.